Hola, bienvenidos otra vez a un capítulo de Sí Confío. Estamos muy agradecidas de que hayas venido a escuchar este nuevo capítulo. El capítulo anterior hablamos con una suicidóloga llamada Perla Valencia, la cual nos hablaba de todo este tema que hemos estado viendo durante el mes. Entonces, en esta ocasión tenemos a una invitada especial, la cual es Norma Aceves Olivas, quien es la actual coordinadora de la licenciatura de enfermería. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, gracias por invitarme a esta plática. Muy bien, ella es licenciada en enfermería, tiene 2 maestrías en educación cognitiva y recursos tecnológicos, también es jubilada de jefatura de enseñanza y actualmente regidora de salud. Entonces, le agradecemos muchísimo por su tiempo, muchísimas gracias por estar aquí, por tomarse un tiempo para estar con nosotras. En realidad, esperamos que este tiempo sea tanto de enriquecimiento para nosotras. Muy amable, gracias. Empezamos por la primera pregunta, que es: ¿cuál es su perspectiva acerca de este tema que es el suicidio? Bueno, pues primero que gracias porque aborden este tema, porque son uno de los temas que podríamos llamarles como que sobre todo los de la salud y la misma sociedad les rodeamos o les andamos de puntita, porque son de aquellos temas que suelen encajonarse o estigmatizarse y son una realidad. Entonces, agradecida porque tomen este tema, porque creo que a todos les va a hacer mucho bien lo que ustedes están haciendo y lo que podamos lograr el día de hoy. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo duró trabajando como en el hospital? ¿Cuántos años se dedicó a ello? Sí, duré alrededor de 30 años, desde que ingresé, desde pasante, digamos, y hasta que ya me jubilé, aproximadamente 31 años. Ok, fue bastante tiempo. Entonces, tiene experiencia en ello. Me gustaría que nos platicara acerca del protocolo que se sigue en los hospitales cuando llega una persona con intento de suicidio. Sí, pues primero que nada, ¿verdad? Hay que, como en cualquier paciente, el ABC, atender la urgencia. Si somos el personal de enfermería quien nos toca atender a ese paciente y avisar inmediatamente al equipo de intervención en urgencias, y en lo que llegan, pues yo estar valorando a ese paciente, ver qué tanto es su situación en la cual se encuentra, qué tanto trae de comprometido su circulación, su respiración o alguna otra situación, sus signos vitales, una valoración rápida, completa e iniciar la intervención para salvar la urgencia. A veces llegan conscientes, adormilados, o a veces sí llegan totalmente deprimidos, abolidos casi sus signos vitales. Entonces, eso es lo primordial, una valoración rápida, completa, e iniciar la intervención con el ABC primario y posteriormente, bueno, pues las medidas más ya intensivas, que pueden ser según el grado de depresión de respiración. Puede ser nada más apoyo con oxígeno o indicarle a la paciente que respire profundo, hiperventile, darle algunas puntas nasales, mascarilla, o probablemente llega a requerir hasta una intubación endotraqueal con apoyo de ventilación mecánica. Si la paciente trae una presión arterial muy baja, pues tendremos que verificar la necesidad de una canalización de vena inmediato, porque probablemente vaya a necesitar perfundirse algunos líquidos y algunos otros medicamentos. También si la paciente trae su frecuencia cardíaca baja, a lo mejor está en riesgo de una parada cardíaca y prepararnos para un RCP o una resucitación cardiopulmonar. Si la paciente, dependiendo del grado en el que llegue, probablemente nos dé oportunidad a indagar algo o ver si trae indicios, cuál fue el motivo y el mecanismo por el cual intentó terminar con su vida. Si fue alguna ingesta medicamentosa, probablemente la colocación, la instauración inmediata de una sonda nasogástrica, con el inicio inmediato de lavados gástricos. Si fue otra sustancia, a lo mejor sobredosis, bueno, pues ya la inoculación junto con el médico, obviamente, el equipo multidisciplinario de salud, de algunos otros medicamentos, desde, como les decía, inoculación de sustancias intravenosas, medicamentos que activen la actividad cardíaca y demás, o sea, dependiendo de la situación en que se encuentre. Bueno, es un repertorio muy amplio que tienen de herramientas para el momento de estas situaciones. Bueno, sabemos que es un tema muy delicado también,
¿Cómo se le prepara a los futuros enfermeros para el momento de enfrentarse a esta situación? Bueno, pues en el ejercicio de enfermería vamos a tener diferentes situaciones de enfermedad o de situaciones de emergencia, y el suicidio pues no es la excepción. Esta asignatura se ve en el noveno cuatrimestre, perdón. ¿Por qué? Porque se supone que el alumno ya ha adquirido varias habilidades, destrezas y hasta cierto punto cierta maduración profesional, que le van a hacer entender y que le van a permitir intervenir en crisis. Antes de estigmatizar, antes de criticar o antes de encajonar, saber que es una vida humana y que esa misma vida humana podemos ser nosotros mismos, no sabemos. Entonces es una muy buena edad para iniciar con ellos. Abordamos desde el suicidio, el intento de suicidio, los tipos de suicidio, las implicaciones biopsicosociales que ello conlleva y sobre todo la intervención en crisis. Les enseñamos desde cómo actuar con lo que ya les comentaba, algo del ABC, si la persona, está consciente, saber cuál es la principal forma de abordarlo, cuándo hay que platicar, cuándo hay que no hablar, cómo es que estar ahí. Pero pienso que el primer punto es el acompañamiento. O sea, una persona suicida yo creo que es como primer punto el acompañamiento, el no estigmatizar, el no criticar, al contrario, que se note interés de que estamos ahí, que es una persona más. Los motivos ya después se platicarán y podremos obtener pues más valoración cuando esté en mejores condiciones. ¿Quiénes son las personas o los especialistas que les imparten esta materia a los futuros enfermeros? Bueno, basta con que sea un licenciado en psicología, porque el licenciado en psicología tiene preparación, además sí tiene algunos diplomados, por ejemplo en tanatología. Además de en tanatología viene un apartado especial para el suicidio y sus implicaciones e intervención en crisis. También puede ser una enfermera tanatóloga, también puede ser un médico, psicólogo, un psiquiatra. Prácticamente son ellos o algún otro profesional que demuestre tener la preparación y con documentos de por lo menos diplomados donde haya trabajado con este tipo de pacientes. Me resulta muy interesante lo que dijo de que se da hasta noveno cuatrimestre o octavo. El noveno cuatrimestre, sí, así hasta es. Noveno, porque después entra este tipo de preguntas de es que ¿por qué lo dan al último? Es que ¿por qué esto? Pero pues lo que mencionaba del hecho de la maduración, el hecho de ya llevar tantos, pues digamos, estos años estudiando esta carrera para que puedan tener la suficiente maduración para poder crear esta intervención. Y también sobre todo lo que mencionaba del acompañamiento, creo que es sumamente importante porque hay veces que solamente necesitan eso, acompañamiento. Hablando pues de las herramientas, ¿usted qué herramientas considera que tienen ustedes como enfermeros que pueden brindarle al paciente con un intento de suicidio? Bueno, yo pienso que hay varias. La principal es la actitud. Una actitud profesional, una actitud de que soy enfermero y estoy atendiendo a una persona que está enferma y que la enfermedad no nada más es física u observable. Hay enfermedades, incluidas las mentales, que no se observan, pero no nada más son cerebrales. Y dentro de esa gama de enfermedades, pues se encuentran algunas patologías, algunas situaciones que nos llevan a ese borde para que esa persona haya tomado esa decisión de querer terminar con su vida o de haber querido atentar con su vida. Entonces, todas esas herramientas debemos de conocerlas y debemos de conocer desde el desarrollo del ser humano para saber cómo se va desarrollando y qué madurez, hasta qué grado se obtiene cierta madurez y qué factores pueden vulnerar esa madurez. O sea, sabemos que hay un rango de edad y según las estadísticas, pues ustedes lo deben de conocer muy bien, desde la adolescencia quizás hasta como límite de los 34 años, es el riesgo más alto para que pueda la persona atentar contra su vida. Pero no es incomún que nos lleguen, por ejemplo, personas de la tercera edad con intento de suicidio o bien suicidio consumado. Inclusive los niños no lo conocen, no lo saben, y ahí sería un suicidio imprudencial cuando atentaron con su vida de una forma, ellos aún no lo saben. En todo caso,
pues ver todos los factores, ya que se sobreviene sobre el adulto que era responsable del menor, y a lo mejor ese adulto va a querer pagar esa culpa del niño con algo igual a lo que hizo el menor por imprudencia. Debemos de dar todas esas herramientas, desde tan simples como conocer el cuerpo humano en todas sus esferas, procedimentales como canalizar una vena, conocer de farmacocinética, farmacodinamia, habilidades y destrezas como procedimientos de propedéutica para instalar una sonda nasogástrica, para hacer una valoración con un proceso de enfermería desde cómo valorar, cómo tomar una presión arterial, frecuencia cardíaca, respiración, saturación de oxígeno, en fin, es muy amplio todo las herramientas que tenemos para poder actuar con estos pacientes. La suicidóloga la que entrevistamos nos comentaba que existen muchos obstáculos para concientizar a las personas que trabajan ahí en el hospital, pues acerca de este tema del suicidio. ¿Usted qué opina de esto? La verdad no les sé decir si existan obstáculos o no. En mi caso, y mis alumnos y las personas con las cuales yo he interactuado, estamos abiertas, dado que el suicidio es algo real. Entonces, entre más herramientas tengamos, pues mejor atención vamos a dar, vamos a poder también inclusive ser ejes fundamentales en la prevención. Sobre todo, yo siempre he creído que una persona que llega con un intento de suicidio, o bien inclusive con un suicidio consumado, no era propiamente que quiera acabar con su vida o que quisiera acabar con su vida, sino que quería culminar o terminar con algunas situaciones que le estaban permitiendo vivir saludablemente. Entonces creo yo que debemos de trabajar en ello, debemos de estar conscientes que el suicidio hay que socializarlo, hay que entender los factores sociales que pueden influir, llámese violencia, llámese bullying, llámese drogadicción u otro tipo de ingestión de sustancias, medicamentos, patologías, en fin, la edad, las cuestiones físicas propias de la persona. Debemos de socializarlo para saber que es una realidad y poder prevenirlo y ir disminuyendo estos tristes números que, pues, como ustedes deben de estar enterados, y máximo en Chihuahua ocupamos los primeros lugares, tristemente. Tenemos una pregunta que le hacemos a todas las personas con las que hablamos, y es, en su criterio tal vez, ¿cuál es el rango de edades donde se suicidan más la gente? Unos decían que adolescentes, otros que adultos, entonces usted qué. Bueno, miren, en base a mi experiencia les puedo decir lo que yo observaba, pero en base a estadísticas de estudios que ya se han realizado, pues las estadísticas, son algo más crueles, más reales, y nos dicen que los rangos varían desde los 12 años, inclusive no es raro encontrar hasta de 10 años o a menores, empiezan a tener conciencia, empiezan a verse en situaciones sociales, principalmente, que los lleva al límite, y desde ahí se empiezan a dar los primeros indicios. Desde los 12 años y como mayor auge a los 24 años, para descender ya después de los 34 años. Pero les comento que en base a la experiencia que yo tengo, sí me ha tocado ver inclusive personas de la tercera edad, teniendo como causa principal tristemente la depresión, y es muy triste porque el suicidio, si me lo permiten, es prevenible. No es lo mismo hablar de una patología que no es prevenible y que tristemente pues no podemos hacer nada como profesionales de la salud, pero el suicidio es prevenible. Y por faltas de herramientas o por no socializar o por estigmatizar o por faltas concepciones, no abolir esas cifras, eso sí que es triste. Entonces yo pienso que a mayor apertura, a mayor conocimiento, sí podemos hacer un mejor frente a ello. Y ahorita también mencionaba lo de cómo trabajaban en el trabajo multidisciplinario. Entonces, ¿usted con quién más considera que tienen que tratar las personas que intentan suicidarse? ¿Con qué otros profesionales? Sí. Yo pienso que hay que agotar todas las instancias. Primero, se debe dar la atención de emergencia. Obviamente va a llegar a una unidad y pues el personal que lo va a recibir es el equipo de urgencias, en donde hay enfermeros, en donde hay médicos, en donde hay auxiliares, hay trabajadoras sociales, en fin, hay varios integrantes del equipo multidisciplinario, químicos,
Pero una vez de que pase la intervención en crisis y que bien, la crisis aguda, pues porque luego se prolonga más, hay que darle seguimiento. No es decir, ya pasó, ya sobrevivió. No, ¿cuál fue el factor que la llevó? ¿Cuáles fueron las causas desencadenantes para que esta persona haya llegado a este límite? Y asegurarnos, bueno, de que no vuelva a suceder. Probablemente esta persona deba de sentir el apoyo, la ayuda. El primer lugar es en casa. Entonces hay que socializarlo en los hogares y en las casas, en las escuelas, en los hospitales y bueno, ya tendrá una atención de seguimiento, es muy probable con un médico psicólogo y un médico psiquiatra, porque ellos tienen todavía herramientas que les van a ayudar durante el periodo de crisis, de tal forma que va a llegar un momento que esta persona dejará en el olvido esa situación triste que la llevó a eso, ¿verdad? Y salir adelante, a enfrentar un nuevo reto, una nueva vida. Digo, no quiere decir que una persona con intento de suicidio vaya a quedar ya marcada por el resto de la vida. Está como que alguien por curiosidad utilizó alguna sustancia. Bueno, lo hizo quizá por curiosidad o porque no sabía lo que yo le llevaba, pero no quiere decir que va a dejarla o que toda la vida lo va a usar. Lo hizo, lo dejó y qué bueno, se dio cuenta que su vida sin esa situación es mejor. Lo mismo pienso yo del suicidio, que entre mejor atención se le dé, entre mejor actitud muestre el personal de salud, entre mejor escucha, entre mejor haya esa intervención adecuada, esa escucha activa. Yo pienso además que las instituciones deben de fortalecerse todas con un comité tanatológico que interviene en crisis. Y este comité tanatológico no solamente en la muerte, sino también en algunas situaciones de crisis como el suicidio, los accidentes, en donde hay varias amputaciones, otras situaciones. Y aquí sería muy buena intervención de ese comité tanatológico. Como usted lo menciona, hay herramientas que se deben de usar para poder trabajar con las personas y que deje de estigmatizarse como tal el suicidio y brindarles las herramientas en cualquier lugar. Pero un poquito ya más directa, ¿usted ha trabajado o ha intervenido con otros profesionales de la salud en un caso de suicidio como tal? Sí, bueno, de intentos de suicidio, porque ya cuando nos llegan el suicidio consumado, pues ya tristemente no podemos hacer nada. Ahora nos vamos más bien a las consecuencias que deja el suicidio. Sí, yo creo que hay varias herramientas, me ha tocado trabajar bastante. Primero, como les digo, salvar la situación. Después de salvar la situación, hacer todos los trámites para favorecer que esa persona tenga una pronta atención integral. Se les da consulta, se le favorece la consulta con un médico psiquiatra, con un médico psicólogo, con una trabajadora social, con la misma enfermera que es la que tiene mayor contacto, que está ahí, y con la familia. Aquí es un tratamiento integral, se debe de integrar a la familia, pero no nada más la familia en el entendido de que son 4 o 5, papá, mamá, hijos, primos, sino que yo digo que debemos de ser esa gran familia, la sociedad también. Bueno, y hablando de trabajo integral, ahorita comentaba lo del comité de tanatología. ¿Cómo funcionaría o cómo se imagina que sería la importancia de que hubiera un psicólogo de emergencias, o sea, en este tipo de situaciones? Sería ideal, porque hay algunas veces que nos pasan situaciones y el psicólogo, mis respetos, tiene las herramientas procedimentales, metodológicas, tiene esa sensibilidad y ese conocimiento para poder intervenir en crisis. Entonces, si hubiese un psicólogo y mayormente asignado ya a un comité tanatológico, sería una gran fortaleza para todos los hospitales. Nos ayudarían muchísimo a intervenir en crisis, porque a veces no lo hay y bueno, pues quien lo hace es quien, en el país de los ciegos el tuerto es rey, pero qué mejor que la persona mayormente indicada, sea un buen psicólogo. Eso estaría formidable. La preparación, ¿no? Sobre todo el hecho de que sí exista, pues sobre todo esta capacidad de tener un psicólogo a la mano, el hecho de que los atienda, pero sobre todo que esté capacitado. Esta es como, digamos que en el caso más impactante que usted haya vivido mientras laboró en el IMSS, que recuerde cómo intervino quien dice pues el personal sobre este tipo de situación.
Mire, a lo largo de 30 años hemos visto de todo y qué mejor que siempre se dieran las mejores reacciones, pero no es incomún, espero ya no lo haya, pero no es incomún que estigmaticen a estas personas que sufren esta situación que los lleva pues a ese límite. Y puede haber personal integrante de la salud que, bueno, a veces siente uno pena ajena y van a estigmatizar a este tipo de personas diciendo, ay, déjalo, si se quiere matar, pues que lo haga, aquí está un cuchillo, una soga o algo. Y no es así. Evitar los estigmas sería lo principal. Y a mí me da mucho gusto cuando yo he trabajado en los años que yo trabajé, dar prioridad a la emergencia, sin juzgar. No somos jueces y aparte otra cosa, no estamos exentos, porque lo hemos visto, la historia nos ha enseñado. Ni el sexo ni la edad nos van a limitar para podernos ver en alguna situación que pudiésemos estar ahí. Entonces, las situaciones que yo he visto nos limitamos a no estigmatizar, a sacar la emergencia adelante y favorecer lo que era la interconsulta con su seguimiento de médico psiquiatra o psicólogo. Sin embargo, una vez de que esto pasó, yo ya me perdía, no me involucré pues en el seguimiento de estas personas, que eso sería muy bien llevar un excelente registro con resultados de esas personas que tuvieron intento de suicidio, cuántas ya más no lo tuvieron o cuántas quizá lo volvieron a hacer. A lo mejor hay situaciones que no vamos a poder intervenir en ellas, que se tienen que tratar más a fondo y quizá algunas ya no tengan solución y las va a llevar a volver a cometer esta situación, pero serán los mínimos, los mayores. Yo pienso que si se da una buena atención integral, con buena actitud, creo yo que se van a disminuir la reincidencia. Pues me imagino que al inicio pues tenía, sí, o sea, el conocimiento de qué es el suicidio, pero ya no es igual tener el conocimiento a vivirlo, o sea, a verlo, enfrentarse a estas situaciones, perdón. Entonces, me imagino que está esta parte de que uno se va sensibilizando a estos temas, a estas situaciones. Entonces, a su punto de vista y después de estar expuesta a este tipo de casos, ¿usted cree que ha cambiado la perspectiva que tenía del suicidio, o sea, al inicio, a la perspectiva que tiene ahora? Bueno, pienso que siempre han existido situaciones que pueden llevar a intentar suicidarse. Siempre ha habido pandemias, siempre ha habido crisis económicas, siempre ha habido problemas de identidad y el ser humano tenemos esa elasticidad o esa resiliencia que nos hemos adaptado. Entonces yo pienso que el suicidio ha existido y existirá siempre, pero está en nosotros disminuir esos números. Entonces, es muy triste porque cuando pasa esta situación, a veces queda el sentimiento de culpa, no solo en la persona que lo hace. Si la persona que lo hace trae algún trastorno en ese momento mental, probablemente no sea muy consciente. Pasado el tiempo la recupera y quizás sí, pero en ese momento no. Entonces, el sentimiento de culpa, el qué estamos haciendo mal, el por qué llevó a ello, a veces es de la familia. Entonces, hay que trabajar, por eso les digo yo, desde el núcleo familiar se debe de trabajar esto. Y también socializarlo, que la sociedad sepa que es una realidad y que existe, y que también que las personas que están en esta época, en esta etapa vulnerable, que a tanto va el cántaro al agua que sí se puede romper y que el suicidio no es un juego y que sí pueden morir y que si no mueren pueden quedar con consecuencias o trastornos de lenguaje, de habla o de algunas otras situaciones que ustedes conocerán. Entonces es importante que se hable, que no se estigmatice, que no sea un tabú para tratar de disminuir esas cifras. Dos de las chicas de aquí, yo y Azucena, hacemos nuestras prácticas en un hospital. Nos gusta mucho el área clínica, Vianney también. Entonces, nos da mucha curiosidad. Es que tú eres más de laboral y tú eres... sí, tú también eres de clínica, perdón. Cielo también. Sí. Nos gusta mucho el área clínica. Entonces, pero el mismo hecho de trabajar o hacer las prácticas en un hospital es como que, o sea, como sorpresa, como inseguridad, al decir, ¿qué pasa si yo me enfrento a una persona que intentó suicidarse? O sea, ¿qué le voy a decir? Entonces nos gustaría preguntarle
¿qué consejos les daría usted como enfermera veterana para tratar con este tipo de personas? Bueno, estamos hablando de una persona con un intento de suicidio que ya puede verbalizar, porque ya les expliqué que lo primeritito que ustedes van a observar es la intervención en crisis, salvar la emergencia. Cuando la persona puede ya verbalizar el suicida o el intento de suicida, lo primero que nada es el acompañamiento. Si esa persona son personas persuasivas, o sea, pueden percibir nuestra actitud y saben y adivinan cuando van más por morbo que por la verdadera intención de colaborar. Entonces, el acompañamiento, yo siempre lo he dicho, es la mejor oportunidad. Si ustedes aprenden a tener visitas continuas, en ese día una vez, otra vez, ¿cómo estás? ¿Qué se te ofrece? Pláticas incidentales de inicio, no, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te trajo? ¿Qué te llevó? Abordarlo desde el primer inicio no es lo ideal. Lo primero es socializarse con él, ser empáticos con él o ella, tener el primer acercamiento, poco a poquito ir de menos a más hasta que la misma persona va a confiar en ustedes. Y puede hacerlo quizá no verbalmente, lo puede hacer en escrito también, le pueden dar a escribir. En uno de los ejercicios que yo hago cuando doy esta asignatura al final, mi actividad final coincide en que ellas mismas, los alumnos o ellos consigan a una persona que se hayan enterado o que sepan o que quieran hablar sobre ello, y me topo con la sorpresa de que varios tenemos pensamientos suicidas. Entonces es bueno que se acerque a algún psicólogo o ustedes como estudiantes o próximas psicólogas que tengan ese acercamiento y ese acompañamiento al paciente y que su actitud sea empática, sincera, de menos a más. A lo mejor los primeros encuentros van a ser palabras simples, pero más adelante el propio paciente va a valorar ese acompañamiento, esa plática, y se va a abrir porque es una persona que está pidiendo a gritos ayuda. Es que a punto personal yo considero que debemos de ser más humanos, y bien tenemos una profesión y agradecida con la especialización que tenemos, pero más allá de ver a las otras personas como otros humanos y darles esa importancia que merecen por el simple hecho de ser humanos, ese respeto. Entonces, ya sin ser psicólogos, sino a la población en general, que usted mencionaba que la sociedad es un elemento clave para prevenir el suicidio, ¿qué mensaje les daría a ellos para enfrentarnos o prevenirlo? Pues les diría lo siguiente. Bueno, las últimas cifras estamos hablando, a lo mejor no se han actualizado, pero quizá del 2018, 2019, 2020, ya se hablaba que por cada 100,000 habitantes en Chihuahua, por lo menos había 8 intentos de suicidio. No se hable de estos, los consumados. Es una cifra alta, no es nada alentadora. Entonces mi mensaje es que es una realidad. Si venimos y lo comparamos con otros efectos, con otros eventos, con otras patologías, no es nada alentador. Hemos pasado por varias situaciones, estamos teniendo una transición. No podemos decir que mi generación fue la mejor, mi generación tuvo eventos y en esta generación también lo hay. Sin embargo, no sé por qué yo siento que en la actualidad esta generación es muy lábil, porque estuvimos enclaustrados más de 2 años y de repente esos enclaustrados fueron adolescentes que se hicieron en esa transición, adolescentes jóvenes, y salen y se enfrentan a una sociedad real, en una sociedad donde hay accidentes automovilísticos, donde hay una etapa pospandemia, donde hay una área de situaciones de alcoholismo, drogadicción, estigmatismo, bullying, de todo. Vamos a tener de todo. Pero a la sociedad, si fortalecemos en casa, le vamos a dar herramientas a esas personas para que enfrenten en el exterior mejor. Entonces, lo mejor está en casa. Y ya, pues, nosotros como sociedad vamos haciendo también la parte que nos corresponde. Wow. Creo que hablo por todas, fue muy enriquecedor todos los comentarios que nos dio desde el ámbito profesional de sus 30 años o más de experiencia, a lo que vive actualmente y con lo que su parte humana, su parte como persona. Entonces, pues le agradecemos totalmente y dejamos con los avisos acá. Los avisos parroquiales. Muchísimas gracias. Por último, como ya saben, la gente que nos escucha,
siempre tenemos una frase al final. Y la de este capítulo es: la única manera de hacer una gran labor es amando lo que haces. Entonces, muchísimas gracias a Norma por acompañarnos, por estar aquí instruyéndonos, por platicar un ratito con nosotras, no tanto así como hacia abajo, sino realmente como iguales. O sea, realmente apreciamos mucho su forma de conversar, lo disfruté muchísimo yo en lo personal, así como que lo sentí muy agradable. Porque fue profesional y muy fácil su forma de entenderlo. Ajá, sí, Muy sí. agradable. Muchas gracias, no, al contrario, un honor. Gracias por haberme invitado y siempre va a ser un placer. Y pues yo les augurio muy buen éxito en su próxima carrera, próximas psicólogas, y que le hayan dado el interés a este tema en especial. Muchas gracias. Y bueno, chicos, recuerdan, si necesitan ayuda, llamen a la línea de vida 911. Si en algún momento presentan una crisis, tristeza, ansiedad, estrés, soledad, ideación o intento suicida, las 24 horas, los 365 días del año está disponible. De igual manera, si eres más de mensajes que de llamadas, te dejo el número de chat de confianza de WhatsApp: 55-5533-5533. Recuerden que no están solos. Y bueno, ese sería el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Pues sí, espero que nos acompañen y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego.